Lo que vamos a tratar hoy es el tema de la conveniencia o no de tener varios cuerpos policiales dentro de un mismo Estado. Bien, primero voy a dar unos datos. En España se dedican a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un 1,5% del Producto Interior Bruto. Los gastos de personal que supone las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, las remuneraciones en España son un 82% de ese presupuesto dedicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuanto a inversión en medios, modernización, infraestructura, tecnología, etcétera, etcétera, en España se dedica un 3%. En España tenemos 375 agentes por cada 100.000 habitantes. En España, como en Italia o en Grecia, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de kilómetros de frontera terrestre y marítima que hay que asegurar, como se está viendo que es necesario. También tenemos industria turística de importancia. Tenemos una incidencia de inmigración ilegal bastante fuerte. Y en España, últimamente hemos tenido otras épocas, pero últimamente también una incidencia mayor del narcotráfico. Además, particularmente en España, hemos sufrido el fenómeno terrorista que, bueno, pues de momento no matan. Aparentemente está acabado, pero, bueno, digamos que en el País Vasco y en Navarra, en parte de Navarra, como ya dije el otro día, en otra ocasión, no hay verdaderamente paz. Si hay miedo a hablar, si hay miedo a expresarse, si no hay libertad plena de expresión, no hay paz, verdaderamente, hay miedo. Hemos acabado con las muertes de momento del terrorismo, esperemos que para siempre, pero no es de fiar la situación. Son circunstancias especiales que tiene España y que, bueno, pues aconsejan tener un cierto número de policías por encima de la media europea. Vamos a entrar en la conveniencia o no de tener varios cuerpos policiales. A nivel estatal tenemos 2 cuerpos policiales. No es una cosa extraordinaria. Ocurre en Francia, ocurre en Italia, ocurre en Portugal, ocurre en Rumanía, ocurre en Argentina, ocurre en Marruecos. En casi todos ellos hay un cuerpo llamado Gendarmería, o en Italia los Carabinieri, que tienen características militares, como en Rumanía también. Tienen un carácter militar, de fuerza militar. ¿Es necesario o no contar con esos dos cuerpos? Bueno, pues hay muchas teorías, pero hay ciertos factores a favor. Algunos hablan como factor a favor de la competencia, la sana competencia entre los dos cuerpos, en las competencias que comparten, evidentemente, porque hay otras que son específicas. Bueno, eso es una de las cosas que puede ser un acicate para mantenerlas. También otros hablan de un mutuo control, hay policías que tienen, bueno, todas las policías tienen sus departamentos de asuntos internos, pero sí, claro, si una policía se vigila a otra, pues evidentemente es mucho más eficaz y seguro. Bueno, yo en eso no soy profesional de ese tema, con lo cual no me voy a meter en el asunto, pero bueno, hay profesionales que dicen que es una cosa positiva. Es bastante eficaz, por lo visto, una especialización de funciones. Por ejemplo, en España, igual que en Francia o en Italia, la especialización en policía de fronteras, de vigilancia de costas, de narcotráfico, de delitos económicos y financieros, etcétera, etcétera. Hay una especialización según los cuerpos y, por lo visto, pues es bastante eficaz. Siempre y cuando la cooperación entre los cuerpos diferentes a nivel estatal sea eficiente, está claro. Pasemos al tema del carácter militar de algunos de estos cuerpos, como la Guardia Civil o Carabineros o Gendarmerías. Tiene 2 razones, principalmente. Una, que cuando los cuerpos están militarizados o tienen un carácter militar, se rigen por una reglamentación militar en parte, son más difíciles de penetrar políticamente. Bueno, en algunos puntos, pues en España se ha fallado en ese aspecto. Pero claro, nosotros, evidentemente, en nuestro programa tenemos una serie de propuestas por las que esa intromisión política en los cuerpos policiales se acabaría radicalmente. Ya hablaremos de eso otro día, pero es así. Por otro lado, ese carácter militar de algunos cuerpos es debido a que en casos de emergencia, de estados de sitio, de estados de guerra, esas fuerzas pasan a formar parte de las Fuerzas Armadas como fuerzas de policía militar. Y eso lo hemos visto en multitud de operaciones de paz, en las que la Guardia Civil ha asistido como policía militar acompañando a las fuerzas del ejército, del aire, tierra o de lo que sea.
Bueno, luego podemos entrar también en el debate de la necesidad o no de mantener una serie de policías autonómicas que también, digamos, que duplican la función de las policías estatales. Hay pocos estados en los que existan estas policías exclusivas de las regiones, ¿no? Los más notorios son Estados Unidos y Alemania. En Alemania, por evidentes razones de su federalismo prácticamente impuesto al final de la Segunda Guerra Mundial. En el caso español, la creación de las policías autonómicas pues se debió más que nada a una necesidad política, a una presión política de los nacionalistas, entonces llamados nacionalistas y declarados separatistas de hoy día. En su ensoñación por conseguir un Estado diferente, pues claro, querían contar con sus propias fuerzas de seguridad del Estado y si pudieran seguir también sus fuerzas armadas, ¿no? Bueno, esto fue una exigencia de esas élites nacionalistas separatistas que más que perseguir una mejora o una colaboración para la mejoría de la seguridad pública o del orden público, pues al final ha resultado que parecía que perseguían más una especie de conseguir, yo creo que pretendían conseguir un cierto grado de impunidad para sus tejemanejes y sus negocios de dudosa legalidad. La cooperación entre las policías estatales y autonómicas, además, suele ser bastante habitual y eficaz y pronta entre los niveles básicos de ambas policías, autonómicas y estatales. Sin embargo, cuando pasamos a niveles más altos, a niveles de designación política directa, la cuestión ya cambia y es bastante deficiente. En algunos momentos se alegaba también que la impopularidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil en ciertas regiones pues creaban un ambiente de tensión que había que evitar y bueno, justificaron la creación de esas policías autonómicas también por ese motivo. Evidentemente eso era, bueno, pues una posición forzada. No digo yo que no existiera un cierto caldo cultivo en ese tema, pero se forzó esa situación, quizás por ambas partes, pero sobre todo por la parte nacionalista, para conseguir tener sus policías autonómicas. Ellos estaban empeñados en sacar a las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado y prácticamente lo están consiguiendo. Pero no era una finalidad de, como he dicho antes, de conseguir una mejor eficacia de las fuerzas y de las policías en esas regiones, sino que lo que pretendían era un cierto control de estas fuerzas. Además, esas fuerzas pues han incrementado el gasto policial, evidentemente. Son fuerzas que, sea como sea, en el caso de Cataluña, pues las paga el Ministerio del Interior y luego tienen por el Departamento de Interior de la Generalidad un incremento en su nómina, etcétera, etcétera. Y en el caso de Navarra y el País Vasco, pues ellos tienen sus presupuestos independientes porque tienen un régimen fiscal diferente y se adaptan a lo que ellos quieren. Emplean el presupuesto como quieren y luego hacen las cuentas con el Estado conforme a ese cupo que tienen que pagar al Estado a final del ejercicio. Bueno, pasemos ahora al tema que nos ocupa estos días, que es el problema que estamos sufriendo en Ceuta. Bien, esto era algo que estaba cantado. Un compañero y yo hemos estado bastantes años viajando a Marruecos y lo veníamos diciendo. Ceuta no sufrirá una marcha verde, sufrirá otro tipo de marcha, pero será algo así. O sea, una invasión terrestre de personal civil. Nosotros decíamos que entrarían más mujeres que hombres, pero bueno, nos hemos equivocado. Han entrado muchos hombres y muchos en edad militar, pocas mujeres y pocos niños. Y esa es la situación que está ocurriendo en Ceuta. Se ha dejado correr el problema. El rey de Marruecos ha aprovechado la circunstancia
y será por algún problema interno que tenga él, o de salud, o de lo que sea, pero como siempre hace, aprovecha esa circunstancia para castigar al Estado español. Y esta vez va en serio. Esta vez, como con la Marcha Verde, va en serio. Son 70.000 personas, según dicen algunos medios de comunicación, hoy viernes, a las 11:42, dicen que son unas 70.000 personas. Para una población que tiene unos 85.000 habitantes aproximadamente. Es decir, es en 24, 48 horas duplicar la población. Eso es un colapso absoluto de la población. Es incontrolable. Y dicen, bueno, pero es que vamos a ir a pactar con Marruecos para la devolución y tal. ¿Cómo vas a organizar la devolución de 70.000 personas? Es que tus políticas internacionales, tus políticas de migración, tu efecto llamada, ha producido, con la connivencia, no con la connivencia, con la colaboración inestimable del rey de Marruecos, este hecho. Y son 70.000 personas que tenemos dentro de Ceuta. No abren los comercios, no abren las tiendas de ningún tipo, no abren las tiendas de teléfono, no abren nada. No abre nada. Ceuta está completamente colapsada. Esta gente necesita comer, esta gente necesita atención sanitaria, esta gente necesita servicios públicos para sus necesidades, necesitan agua. ¿Cómo va a asistir Ceuta a todo eso? La dejación de responsabilidades que ha hecho este gobierno, el gobierno actual, es muy seria, muy importante y se podría calificar de alguna manera muy, muy dura. En el futuro lo veremos. Pero este gobierno solo no ha tenido la culpa. Llevamos muchos años y han sido bastantes gobiernos los que han estado metiendo la pata en este aspecto. Han estado sonriendo con el rey de Marruecos, pero Marruecos es un vecino al que hay que tratar bien, con el que nos tenemos que llevar bien. Es un país precioso, de contrastes, maravilloso. Yo he estado muy a gusto en ese país, pero tiene una élite política y sobre todo el jefe de su élite política que no son absolutamente nada de fiar. Tienen a su pueblo completamente abandonado, mientras están viviendo con un lujo sibarítico. Y lo estamos pagando nosotros. Cuando tienen cualquier problema interior, o prevén que vayan a tenerlo, nos montan una de estas. Lo hicieron en el Sáhara con la Marcha Verde y la inestimable ayuda de Estados Unidos, y lo están haciendo ahora yo creo que por libre, pero no lo sé. En fin, es un problema muy serio. Y yo me preguntaba esta mañana, ¿van a mandar 40 policías antidisturbios? 15 de no sé qué, 16 de no sé cuánto, pequeñeces. Ahí lo que hace falta es miles de policías y miles de soldados. Muchos miles. Y yo me preguntaba, ya que iba a hablar del tema este de las policías, de las diversas policías en un Estado, yo me preguntaba, ¿el Estado puede pedir la colaboración o exigir la colaboración de las policías autonómicas en un caso como este? Bueno, pues repasando la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, resulta que sí que podría, pero para poder hacerlo tiene que estar declarado un estado de emergencia o algún tipo de situación de gravedad. Y entonces puede exigir la colaboración de estas fuerzas. Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿estarían dispuestos a colaborar? Ahí lo dejo.